Aristófanes llama spragidonucagrocomeetai a los muchachos vanidosos. Spragidonucagrocomeetes, invento aristofánico, es un sustantivo masculino de la primera declinación. La palabra está formada sobre las raíces de spragis, anillo, onyx, uña, argos, que no trabaja, y come, cabellera. Y es que esos jóvenes vanidosos atenienses usaban anillos, se pintaban las uñas, no trabajaban y llevaban largo su pelo. La palabra spragidonucagrocometes, sin embargo, no es la palabra griega más larga. La palabra griega más larga es el nombre de una comida. Tal nombre está formado por las raíces de todos los ingredientes que incluye, y es invento también de Aristófanes. Ocurre al final de las asambleístas. Lopa, dotema, cosela, cogale, ocrani, oleipsa, notrimu, potrima, tosilpio, cara, bomeli, tocata, quecumeno, quiclépico, supo, patope, eristera, lectruo, noropte, quepalio, quinclo, peleyo, lagoyo, cirayo, vapetra, ganopterugón. Bienvenidos a un nuevo video de UN en cuarentena. Mi nombre es Sebastián Páramo. En el video de hoy les hablaré de las oraciones de infinitivo y de los sustantivos masculinos de la primera declinación. Bienvenidos todos. El tema es las oraciones subordinadas. Y el principio básico, antes de empezar, el principio básico es el siguiente. Hay tantas oraciones en el mundo de la sintaxis, hay tantas oraciones cuantas formas verbales hay. O, dicho de otra forma, toda forma verbal, toda, hace oración. Consideremos los siguientes ejemplos. En la oración María come papas hay una oración porque hay un verbo, come. Piensen ahora en este ejemplo. María come papas y Marta come chitos. María come papas y Marta come chitos. Aquí tenemos dos oraciones porque hay dos formas verbales. Ahora consideren la siguiente. Amar, levantarse temprano es bueno. En la oración levantarse temprano es bueno, en realidad hay dos oraciones, porque yo veo dos formas verbales, levantarse y es. El principio general en sintaxis es este y es clave que lo tengan muy presente todo el tiempo. Hay tantas oraciones cuantas formas verbales hay, o dicho de otra manera, toda forma verbal hace oración. Cualquier forma verbal hace oración. Piensen ustedes en esta otra. Cantando murió Bolívar. Aquí en realidad hay dos oraciones, aunque no entiendan bien ustedes cómo son estas dos oraciones. Y lo sabemos porque hay dos formas verbales. Está cantando y está murió. Lo repito por última vez. Este es un pilar fundamental, es el pilar de la sintaxis. Y es que toda forma verbal hace oración. Cualquier forma verbal hace oración. Y de ahí se sigue que hay tantas oraciones cuantas formas verbales hay. El segundo principio básico es este. Esto lo voy a poner en letra más pequeña, que son ejemplos. Este es el primer principio. Primer principio tiene como dos expresiones y vienen estos ejemplos. Y el segundo principio es este. Las oraciones pueden estar coordinadas entre sí o una de ellas subordinada a la otra. Este es el cuento. En el mundo de las oraciones solo hay dos relaciones posibles. Dos oraciones cualesquiera pueden estar coordinadas entre sí o una estar subordinada a la otra. Si hay una relación entre dos oraciones, esta es solamente o de coordinación o de subordinación. Tenemos dos oraciones coordinadas en este primer ejemplo. Están coordinadas, de hecho, por la conjunción coordinante y. Mientras que tenemos una oración subordinada acá. Y la idea es muy básica. Entonces, vamos a hablar de oraciones subordinadas. Y la fundamental es esta. Una oración está subordinada a otra cuando una oración desempeña un oficio sintáctico dentro de otra. Y pensemos ahora como simplificando un poco las cosas, las funciones sintácticas son estas. Sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial.
Cuando una oración desempeña un oficio sintáctico dentro de otra, y los oficios sintácticos, como dije, son sujeto, complemento directo, estos. Cuando una oración desempeña un oficio sintáctico dentro de otra, entonces diremos que esa oración está subordinada a la otra. Piensen ustedes ahora en el siguiente ejemplo. Pedro es bueno. No hay duda, en esta oración el sujeto es Pedro. Y ahora contrasten esta oración con la siguiente. Que me beses es bueno. Sé que aquí hay dos oraciones porque tengo dos verbos. Tengo beses y tengo este es. Pero también es claro que esto que estoy poniendo entre paréntesis, que me beses, está desempeñando en la oración que me beses es bueno la misma función sintáctica que Pedro en la oración Pedro es bueno. De donde entendemos que esto que estoy ahora como resaltando en azul, si que me beses está ocupando en esta oración, en la oración en la que aparece la misma posición que Pedro en la oración Pedro es bueno, y siendo Pedro el sujeto de la oración Pedro es bueno, entonces se sigue que me beses es el sujeto de la oración que me beses es bueno. Y entonces diremos que en la oración que me beses es bueno, esto que está entre paréntesis a lo que voy a llamar A, está subordinado a esto. En términos generales siempre me voy a referir con letras mayúsculas a las oraciones y no haré distinción entre formas verbales y oraciones, porque yo entiendo, como les dije, como principio de análisis, que toda forma verbal hace oración, es decir, que cada vez que nos encontramos una forma verbal, estamos frente a una oración. Esto lo representaremos así. Ya les explico. Lo representaremos así. Yo diré que la oración cuyo verbo es a, y recuerden que esa oración es veces, la oración cuyo verbo es veces. Esta oración está subordinada a la oración cuyo verbo es. Puedo ponerles este a más acá para que lo puedan entender. Dado que esta oración cuyo verbo es veces funciona como sujeto de la oración cuyo verbo es. Diremos que una oración está subordinada a otra cuando una oración desempeña un oficio sintáctico dentro de otra. Puede ser el sujeto, el complemento directo, etc. Dicho eso, voy a ponerles un ejemplo más antes de continuar. Piensen ustedes ahora en esta oración. Quiero pan. En esta oración, sin duda, el sujeto es un yo subentendido y el complemento directo es pan. Contrasten esta oración con la siguiente. Quiero comer pan. Yo sé que aquí en realidad hay dos oraciones porque hay dos formas verbales. Está quiero y está comer. Sin embargo, yo sé que esta segunda parte, comer pan, en realidad está subordinada a la primera y lo sé por la siguiente razón. Y es que es evidente que la misma función sintáctica que desempeña pan, expresar lo querido, es decir, el complemento directo, la desempeña comer pan. En la segunda oración, lo querido es comer pan. Y esto que está entre paréntesis, vuelvo a decirlo, perdonen, es una oración, porque incluye una forma verbal. Aquí también tenemos un caso, si vamos a llamar a este quiero A y a este comer B, así, diremos que en este caso la sintaxis se representa así. Así. B está subordinado a, es decir, la oración comer pan está subordinado a la oración cuyo núcleo es quiero, porque la oración B, es decir, comer pan, funciona como complemento directo de quiero. Una oración está subordinada a otra y prometo que lo voy a decir por última vez, cuando una oración desempeña un oficio sintáctico dentro de otro. Esos son como los principios básicos de la subordinación. Repito entonces, ¿cuáles son los principios básicos? Los principios básicos son este que es clave. Toda forma verbal hace oración, o hay tantas oraciones cuantas formas verbales hay. Y la segunda cosa clave es que en el mundo de las oraciones, las oraciones solo pueden estar relacionadas entre sí o coordinadas mediante una conjunción coordinante, y diremos en ese caso que están al mismo nivel y lo representaremos al mismo nivel. Esto de María come papas y Marta come chito se representaría así. Están coordinadas. O una oración puede estar subordinada a la otra. Los principios son entonces dos. Toda forma verbal hace oración, o hay tantas oraciones cuantas formas verbales hay. Y la segunda es, dos oraciones solo pueden estar relacionadas de dos maneras, o coordinadas entre sí, o una subordinada a la otra, y ya entienden ustedes en qué caso decimos que una oración está subordinada. El siguiente paso es este, los tipos de oración subordinada. Esto se los voy a organizar
para que esta hojita la adjuntaré en la descripción del video y espero que estas notas les sirvan como recorderis. Lo organizaré un poco. Dicho esto, dado que una oración está subordinada a otra cuando una oración desempeña un oficio sintáctico dentro de otra, se sigue lo siguiente, y es que hay estos tipos de oración subordinada. Hay unas oraciones subordinadas que se comportan como un sustantivo dentro de otra, y a estas oraciones subordinadas las llamamos oraciones subordinadas sustantivas. Un ejemplo sería este. Un ejemplo de oración subordinada sustantiva. Aquí, pues la de quiero pan. Quiero pan, contrástelo con quiero comer pan. Esto que está entre paréntesis, todo esto, se comporta como el sustantivo pan. Está desempeñando la misma función que el sustantivo pan. Esto es lo que llamamos una oración sustantiva. Una oración sustantiva es una oración que se comporta como un sustantivo dentro de otra oración. Ahora piensen en esto. También hay oraciones subordinadas adjetivas. Consideren este ejemplo. La bicicleta, no. Se robaron la bicicleta roja. En este caso, aquí hay solamente una oración y el complemento directo de robaron es el sustantivo bicicleta que está acompañado por el adjetivo roja. Roja es simplemente aquí un adjetivo que está sirviendo para especificar el sustantivo bicicleta. La función básica de los adjetivos, como roja, es la de especificar a los sustantivos. Aquí no me estoy refiriendo a una bicicleta cualquiera, sino a una bicicleta específica. De hecho, la bicicleta roja. Contrasten esto con la siguiente. Se robaron la bicicleta que me prestó mi tía Mome. Esto de hecho es verdad. Aquí, por el contrario, tenemos ya no una oración, sino dos oraciones. Y sé que hay dos oraciones porque hay dos formas verbales. Está robaron y está prestó. Pero también es clarísimo que todo esto que estoy poniendo entre paréntesis está sirviendo para especificar el sustantivo bicicleta. Aquí tampoco me estoy refiriendo a una bicicleta cualquiera, me estoy refiriendo a una bicicleta específica. Lo que la hace específica es que es la que me prestó mi tía Mome. Esto que estoy subrayando ahora en azul es un tipo de oración subordinada adjetiva. Se comporta como un adjetivo de un sustantivo, en este caso es bicicleta. Esto de hecho es una oración de pronombre relativo. Las oraciones de pronombre relativo son oraciones adjetivas en el sentido de que se comportan como un adjetivo dentro de otra oración. En el mundo de las oraciones subordinadas hay tres tipos. Oraciones sustantivas, ya les puse un ejemplo. Oraciones adjetivas, las oraciones de relativo son un ejemplo de ellos. Y por último, hay oraciones subordinadas adverbiales o circunstanciales. En realidad estamos diciendo lo mismo. Y es que recuerden ustedes que un complemento circunstancial es un sustantivo transferido a adverbio. En ambos casos, complemento circunstancial y adverbio, estamos diciendo fundamentalmente como la misma cosa. Un ejemplo de adverbial, piensen ustedes en esto. Me enamoré en diciembre. En diciembre es un complemento circunstancial de tiempo que está especificando unas circunstancias temporales en las que ocurrió esto de enamorarse. Contrasten esta oración con la siguiente. Me enamoré cuando le vi los hombros. Ahí está. Me enamoré cuando le vi los hombros. Por favor, noten que esto que estoy poniendo ahora entre paréntesis también especifica unas circunstancias temporales en las que ocurrió esto de enamorarse. Y es que todo esto es una oración subordinada que se comporta como un adverbio de tiempo o como un complemento circunstancial de tiempo de enamorarse. Este es un ejemplo de una oración subordinada adverbial o circunstancial, que da lo mismo. En el mundo de las oraciones subordinadas hay tres tipos. Oraciones subordinadas que se comportan como un sustantivo dentro de otra y las llamamos oraciones subordinadas sustantivas. Oraciones subordinadas que se comportan como un adjetivo dentro de otra, las llamamos subordinadas adjetivas. Y oraciones, finalmente, oraciones subordinadas que se comportan como un adverbio, un complemento circunstancial dentro de otra y las llamamos oraciones adverbiales o circunstanciales. Da lo mismo. Ese es el cuento. El tema propio que voy a introducir hoy, de lo que vamos a hablar, es de las oraciones subordinadas sustantivas. Ese es el cuento de hoy. Es el tema. Esto simplemente los estaba intentando poner en contexto.
En español, en griego, en latín, en inglés, hay distintos tipos de oraciones subordinadas sustantivas. Aquí estamos hablando de oraciones subordinadas sustantivas. Subordinadas sustantivas. Hay varios tipos, hay por lo menos 5 tipos distintos de oraciones subordinadas sustantivas, pero yo solamente les voy a hablar de 2 de ellas. Vamos a hablar de oraciones de infinitivo y oraciones de qué. Voy a hablarles de 2 tipos de oraciones subordinadas sustantivas, aunque no son los únicos tipos, son solamente 2, como entre el conjunto de 5. Oraciones de infinitivo y oraciones de qué. De las primeras ya les hablé un poco. Consideren esta oración. Amar o leer mucho es bueno. El o quiero comer pan. Tengo en el primer caso una oración de infinitivo que se está comportando como sujeto de otro. Y en el segundo caso tengo una oración de infinitivo que se comporta como complemento directo de otro. Y en términos generales la idea es así. En todos los sitios donde en una oración puede haber un sustantivo, sujeto, complemento indirecto y lo demás, puede haber una oración de infinitivo, porque las oraciones de infinitivo se comportan como un sustantivo dentro de otra. En cualquier lugar sintáctico en que pueda ocurrir un infinitivo, también ahí puede ocurrir una oración de infinitivo. Lo digo por última vez, y es que las oraciones de infinitivo se comportan como un sustantivo dentro de otra oración. Pensemos ahora en ejemplos un poco más arriesgados. La libertad de Andrés no es absoluta. Aquí tengo, esto es un complemento de nombre. Complemento de nombre es una de las funciones sintácticas que pueden desempeñar los sustantivos, y es que mediante el transferente de, en griego y en latín mediante el genitivo, logramos que un sustantivo sirva para especificar a otro sustantivo. Ahora piensen en esta. La libertad de comer no es absoluta. Aquí tenemos una oración de infinitivo. Si quieren puedo decir papas fritas. Todo esto es una oración de infinitivo. Y en toda esta oración de infinitivo está sirviendo como complemento de nombre de libertad, de la misma manera que Andrés estaba sirviendo como complemento de nombre del sustantivo libertad en la primera oración. Un ejemplo más que muestra que en cualquier sitio donde uno puede tener en cualquier sitio donde uno puede tener un sustantivo, también puede tener una oración de infinitivo. Y vuelvo a decirlo, el principio es muy básico, es que las oraciones de infinitivo se comportan como un sustantivo dentro de otra oración. Supongo que con esto queda hecho la introducción. Las oraciones de infinitivo son un tipo de oración subordinada sustantiva. Y ya quedó como presentado el problema. Hay en español, sin embargo, otro tipo de oración sustantiva que son estas, a los que llamo yo oraciones sustantivas de qué, es decir, de qué. Puede que otros les den otro nombre, eso es lo de menos. Y consideren este ejemplo. Que me beses es bueno. Quiero que tú me beses. O la libertad de que vengas. De que vengas y me beses es absoluta. Les he puesto 3 oraciones normales del español, ninguna es especialmente extravagante. Que me beses es bueno, quiero que tú me beses y la libertad de que vengas y me beses es absoluta. Lo que quiero que noten es que en la primera oración aquí, todo esto está funcionando como sujeto de es bueno. Y es que en español, que entre otras cosas, sirve para introducir una oración que se comporta como un sustantivo, es decir, un tipo de oración sustantivo. En el segundo caso, el complemento de quiero es esto. De nuevo tenemos, es que en español, que sirve para introducir una oración que se comporta como un sustantivo. Tengan en cuenta, sin embargo, esto. En español, la palabra que es problemática, porque en español que tiene distintos usos, sirve para más de una cosa. Yo no les estoy hablando de todos los ques, les estoy hablando de un tipo de que entre otras, una de las funciones de que es que sirve para introducir oración sustantiva, como han podido ver en estos 2 ejemplos. En el tercer caso, todo esto se comporta como un complemento de nombre de libertad. Aquí tenemos de hecho 2 oraciones sustantivas introducidas por qué y coordinadas entre ellas por un y.
Como pueden ver, entonces, en español también hay un tipo de oración sustantiva que se introduce mediante qué. Y por supuesto que hay un pequeño acertijo. Y el acertijo es, ¿por qué a veces expresamos las cosas así? ¿Por qué a veces usamos oraciones de infinitivo? ¿Y por qué a veces utilizamos oraciones sustantivas de qué? Normalmente en mis clases yo hago esta pregunta y espero que a algún estudiante se le ocurra la respuesta. Dado que no podemos hablar ahora directamente, entonces voy a dar yo la respuesta. La clave aquí tiene que ver con el sujeto de la oración subordinada. Si el sujeto de la oración subordinada es el mismo sujeto de la oración principal o está indeterminado, entonces en español usamos oraciones de infinitivo. Mientras que si el sujeto de la oración subordinada es distinto, está explícito y es distinto al sujeto de la oración principal, introducimos oraciones sustantivas de qué. Vuelvo entonces a decirlo. Son oraciones sustantivas de las de infinitivo y las de qué. Ambas funcionan como sustantivo. Y usamos una o usamos otra dependiendo del sujeto de esa oración subordinada. Si el sujeto de la oración subordinada es el mismo sujeto de la principal o sujeto indeterminado, como leer mucho, cuando el sujeto de la oración subordinada es el mismo sujeto de la oración principal o cuando ese sujeto está indeterminado, entonces usamos oraciones de infinitivo. Y en caso contrario, usamos oraciones sustantivas de qué. En español no diríamos quiero que tú me besar. En este caso, el español no utiliza oración de infinitivo, salvo por supuesto los que hablan como Tarzán. Y es que en español no decimos quiero tú me besar. En español no decimos quiero tú me besar, porque en español no utilizamos oraciones de infinitivo cuando el sujeto de esa oración subordinada es distinto al sujeto de la oración principal. Cuando el sujeto de esa oración subordinada es distinto, en español lo que usamos es oración sustantiva que quiero que tú me beses. Esa es entonces la introducción de la cosa. Les estoy hablando de un fenómeno doble en español y es el fenómeno de las oraciones sustantivas de infinitivo y oraciones sustantivas de qué. Y les he dado una idea de cuándo utilizamos en español una y cuándo utilizamos en español la otra. Y ahora sí, aterricemos este tema a griego. En griego, prometo que después organizaré estas notas para que les sirvan en algo. En griego, ¿cómo es la cosa? En griego la cosa es así. De hecho, en griego es más fácil que en español. Ay, yo quería... Ya voy. En griego la cosa es así. Consideremos, voy a escribir esto. Quiero pan, quiero comer pan y quiero que Ciro coma pan. Voy a traducir estas tres oraciones al griego antiguo y les explicaré la cosa. La primera se dice así. Bulomai, ¿cómo es que se dice pan? Ya voy. Arton. Esto quiere decir pan. Yo entiendo que esta forma verbal ustedes no la conocen por ahora, simplemente crean que eso significa quiero en griego antiguo. Eso lo veremos de hecho muy pronto, como en la lección 18 de nuestro libro. Bulomai significa quiero y aunque no reconozcan esta forma como un verbo, porque todavía no lo hemos estudiado, créanme por ahora que significa quiero. Y artos es el sustantivo normal para decir pan en griego antiguo. Es un sustantivo masculino de la segunda declinación, se declina como antropos o como hipos. Aquí simplemente está en acusativo. Y está en acusativo, como decía, porque es el complemento directo de este bulomai. Ahora quiero escribir quiero comer pan. Quiero comer pan se dice así. Bulomai arton es tiein. Ahí está. Esto quiere decir quiero comer pan. Y entonces un breve recorderis. Ay, no me hagas males, no me hagas males. Ahí va. El breve recorderis es esto. Esto en griego antiguo es... Ay, carambas. Esto en griego antiguo es una oración de infinitivo.
Y entonces les digo la cuestión. Ustedes han visto que tenemos un montón de verbos como como el verbo lío. Sepan por ahora que los infinitivos se forman añadiéndole a la raíz esta terminación. Así se forman los infinitivos en griego. Y ahora un paréntesis. En realidad es mucho más complicado, porque en griego antiguo cada verbo tiene 12, es decir, esto más esto. En griego antiguo cada verbo tiene 12 infinitivos. El tema es más complicado, pero eso de hecho lo verán en griego básico 2. Pero por resumir, o por simplificar las cosas, en griego antiguo los infinitivos, o mejor, uno de los infinitivos del verbo, se forma añadiéndole a la raíz este ein. En griego antiguo el verbo estio, así, es la forma normal de decir comer. Lo que tenemos aquí, estien, es el infinitivo del verbo estio, que es normal, la forma normal para decir comer. Y entonces creo que ya pueden entender. Pulomai significa quiero. Y aquí tenemos una oración de infinitivo cuyo infinitivo es este. Este significa comer. Y el complemento directo de estien es arton. Y arton está en acusativo porque de hecho es el complemento directo de estien. Es así de simple. Supongo que esta la entienden. Pero ahora veamos, voy a traducirles la siguiente oración. Quiero que Ciro coma pan. En griego antiguo se dice así. Y en este punto el griego se distancia, o más bien el español es distinto al griego y al latín, de hecho. Aquí también tenemos una oración de infinitivo. Esta es una oración de infinitivo. Y es que en griego y en latín también usamos oraciones de infinitivo cuando el sujeto es distinto al sujeto de la oración principal. En griego antiguo, ni en griego ni en latín, en este punto es necesario utilizar oraciones sustantivas de qué. Porque en griego y en latín también usamos oraciones de infinitivo cuando el sujeto es distinto, como dije, al sujeto de la oración principal. Y en ese caso, cuando el sujeto de la oración subordinada es distinto al sujeto de la oración principal, en griego y latín, ese sujeto de la oración subordinada se expresa en acusativo. Y entonces puedo decirlo mejor. En griego antiguo, estas dos cosas, en griego antiguo y en latín, quiero comer pan y quiero que Ciro coma pan, se expresan mediante el mismo tipo de oración subordinada. En ambos casos usaremos oraciones de infinitivo. En español no, pero en griego y en latín sí. Porque en griego y en latín también podemos usar oraciones de infinitivo cuando el sujeto de esa oración de subordinada es distinto al sujeto de la oración principal. Y en ese caso, solo en ese caso, el sujeto de la oración subordinada se expresa en acusativo. Las oraciones de infinitivo pueden tener su sujeto en acusativo. Las oraciones de infinitivo llevan su sujeto en acusativo cuando ese sujeto es distinto al sujeto de la oración principal. Por supuesto, esto crea un problema, y es que en las oraciones de infinitivo puede haber dos acusativos. Un acusativo que es el sujeto de la oración de infinitivo y otro acusativo que es el complemento directo. En griego, sin embargo, existe esta tendencia, y es que existe la tendencia de que cuando en una oración de infinitivo hay dos acusativos, el primero de ellos sea el sujeto y el segundo de ellos sea el complemento directo. Bienvenidos al tema nuevo de las oraciones de infinitivo. Este tema en realidad es más simple en griego y en latín que en español, porque en griego y en latín utilizamos el mismo tipo de subordinada en casos donde el español utiliza dos tipos distintos de oración subordinada. Como este tema es grande y novedoso, no espero que a ustedes les quede claro que a ustedes lo tengan completamente claro ya. Esto lo considero meramente como una introducción. Mi experiencia como profesor me indica que un estudiante solo terminará de entender cabalmente este tema cuando se lo haya encontrado una y otra vez. Y también mi experiencia como profesor me indica que este tema tengo que hablar de este tema en más de una ocasión para que a mis estudiantes les quede claro. Sin embargo, supongo que podemos asumir que han hecho ustedes un primer progreso y que ya han oído hablar de las oraciones de infinitivo. En nuestro libro hay por lo menos creo que son en realidad 4 ejercicios en la tarea, en los que tenemos oraciones de infinitivo. El primero, vamos a mirar Laura Valentina,
Hexusin, ella dice que esto es tendrán. Este es el futuro tercera del plural del verbo eco, eco. Aquí tengo que mencionar lo siguiente. Uno aprende, o aprendemos todos como paradigma de verbo, como modelo de verbo, la conjugación del verbo liu. Sepan ustedes que el verbo eco, que significa tener, es un verbo que no se conjuga exactamente igual que el verbo liu, es decir, es un verbo que tiene irregularidades. El presente del verbo eco es así, su imperfecto es así, su aoristo es así y su futuro es así. Hexo. Vean ustedes que en el futuro el verbo eco tiene espíritu áspero y esto lo hace raro. Por supuesto, estos verbos que en español o en griego antiguo son irregulares, en realidad todos ellos son verbos de uso muy frecuente. Y esto que llamamos irregularidad en realidad no es irregular, son verbos que no se han regularizado como se ha regularizado el resto de las palabras. A donde quiero llegar es a lo siguiente, y es que las palabras que los hablantes usamos poco son palabras que se regularizan, es decir, terminan flexionándose de la misma manera que las demás. Las palabras, sin embargo, de uso muy frecuente, los hablantes sabemos cómo flexionarlas y entonces estas palabras comportan flexiones con historia. El verbo ser es un verbo irregular, pero cuando decimos que es irregular, lo que estamos diciendo en realidad es que los hablantes no hemos olvidado cómo se conjuga este verbo y no nos hemos visto a conjugarlo de la misma manera o según un modelo de otro verbo, como el verbo amar, por ejemplo. Supongo que no me quedó muy bien explicado, pero lo central es esto. Las palabras que los hablantes usamos mucho son palabras que pueden tener una flexión distinta a las demás porque los hablantes lo conocemos. Las palabras de uso infrecuente terminan todas ellas flexionándose de la misma manera como las demás, es decir, regularizadas. El verbo eco, el verbo tener, es un verbo de uso frecuentísimo. Su conjugación es distinta a la del verbo liu, precisamente porque es un verbo de uso muy frecuente. Hay para todas estas formas el imperfecto eikon, el aoristo eskon, e incluso para su futuro hexo, una explicación. Y les cuento aquí como noticia, como anécdota. La raíz del verbo eco en realidad era esta, sec, solo que esta sigma inicial de la raíz del verbo eco se perdió en una época muy anterior a Platón. Se perdió convirtiéndose en espíritu áspero, como pasa también en la costa colombiana. Fíjense que los hablantes de la costa en vez de pronunciar S, hacen como una J en ciertos casos. En vez de decir casas, puedes decir como caja, casa, caja, caja. Supongo que no me quedó muy bien, pero la idea es que en la costa también pasa, en la costa colombiana, que los hablantes pronuncian como una J, como las S. Es fundamentalmente lo que pasó aquí. En un periodo arcaico del griego antiguo, esto se dejó de pronunciar y en realidad se pronunció como una J, que es esta. El misterio aquí no es que el futuro tenga espíritu áspero, en realidad esto era esperable, lo misterioso es que el presente no lo tenga. Esta es la historia del verbo eco. Lo central es que el verbo eco, como es un verbo de uso muy frecuente, tiene una conjugación eco peculiar que comporta, que arrastra, que contiene la historia de este verbo. Las palabras de uso infrecuente, como digo, los hablantes las regularizan y entonces se pierde la historia de la palabra, se pierde la evolución de ellas. El futuro de eco es hexusi, bien Valentina. Miremos el siguiente estudiante. Ay, ¿cómo se cambió? Me toca así. Camila. Etro y San recogieron aoristo tercera plural. Andrés. Tempsete, enviaréis. Muy bien, futuro segunda plural del verbo tempo. Siguiente, Julián. ¿Qué le usas? Tú mandaste. Aoristo segunda del singular del verbo kelego. Pero el verbo kelego es mandar, pero no en el sentido de enviar, sino en el sentido de dar una orden. Es decir, ordenaste. Michael. Íbamos. Epibuleusomen. Conspiramos, simplemente es conspiraremos. Esto está en futuro, no en presente, sino en futuro. El verbo es epibulego y el presente primera plural sería epibulegomen, pero aquí dice epibuleusomen, es futuro, Michael, primera persona del plural. La siguiente persona, vamos a hacerlo con Michael también, edioxate,
y Michael se equivocó aquí y creo que lo engañó fue el español. El dióxate está en segunda persona del plural. Total que no es ellos, el sujeto es ustedes. Los hablantes de Bogotá diríamos, ustedes persiguieron. Los hablantes de España dirían, vosotros perseguisteis. La siguiente, Carlos. Uy, Carlos, le quedó mal enfocada esta cosa. Egagomen es nosotros dirigimos. Aoristo, primera persona del plural, es aoristo temático del verbo hago, conducir, conducimos. Siguiente oración, y aquí te quedó mal escrita, aquí escribiste Valentina, egagomen y es egagomen. Áxete, tiene espíritu agudo, no, perdón, acento agudo, no acento grave. De nuevo cometiste un pequeño error de ortografía, Valentina. Áxete es vosotros conduciréis o ustedes conducirán. Es segunda persona del plural en futuro. Los hablantes de español no utilizamos las segundas personas. En su reemplazo utilizamos terceras. En vez de decir tú me quieres, decimos usted me quiere. Esto es una locura del español. El griego no tiene tal locura. En el griego antiguo a las segundas personas, sea del singular o del plural, las trata de segundas personas. El siguiente, esques, no es tenías, es tuviste. Este es aoristo temático del verbo eco. Tuviste. María Cleves, miremos el último. Gerpásame, es el verbo harpazdo, que significa saquear. Y aquí está en aoristo primera persona del plural. Es saqueamos. No saquemos, sino saqueamos. Y ahora había que traducir unas del inglés al español. El primero es dioxo, futuro del verbo dioco, eso está muy bien. Miremos Andrés. Tendremos, se dice, no exomen, sino por lo que expliqué hace un momento, tiene aquí espíritu áspero. Hexomen. El siguiente, Julián, es ordenamos. Equeleusamen, está muy bien, Julián. Esto era también Andrés, ahora sí pasamos a Julián. Él reunirá a Troisen, tiene acento agudo sobre la iota, a Troisen. Muy bien, Julián, es reunirá. Y miremos también en Julián la última, lideraron. ¿Ellos lideraron? De guiar, guiaron. Egagon, y tiene no espíritu áspero, Julián, aquí pusiste espíritu áspero, tiene espíritu suave y acento agudo. Egagon, aoristo tercera plural del verbo hago, que tiene aoristo temático y no aoristo sigmático. Ahora miremos las oraciones. Las oraciones son estas. Dioxo tus polemios, y lo tradujo Michael como yo no perseguiría a los enemigos. Eso está perfecto. La segunda, veamos si en la de Carlos queda un poco más enfocada. Aquí dice, tendremos los regalos, y creo que es esto lo que nos pedían. Aquí tengo el libro. El número 2 es Tadora Hexomi, futuro primera plural del verbo eco, es una oración interrogativa y el complemento directo es Tadora. Esto, aunque se ve mal, Carlos porfis enfoque bien la cámara al tomar las fotos, está bien traducido. Tendremos los regalos, solo Carlos recuerde su merced que en español abrimos signo de interrogación y cerramos. En griego y en inglés solo se cierra signo de interrogación, pero en español también debemos abrir, si quiere respetar las reglas del español. Si no quiere hacerlo por mí, no hay problema. Miremos el siguiente ejercicio. Esto es de Valentina. Los bárbaros robaran las tiendas. Valentina. Dice así, Taseskenaz, harpasus hijo y bárbaros. Esto es futuro tercera del plural del verbo harpas, de saquear o robar. Es, los bárbaros robarán las tiendas. Y el ejercicio está bien. Y miremos ahora en Camila el ejercicio 4. Y este ejercicio incluye una oración de infinitivo, tema que introduje en este video ya. El verbo principal, lo voy a leer en griego. Keleusei ton estrategon tus antropos lui. Solo con ver la oración, yo sé que aquí hay dos oraciones en realidad. Tenemos keleusei, futuro tercera del singular, disculpen, del verbo kelego, que significa dar una orden, ordenar, y luin, el infinitivo del verbo liu. Los infinitivos constituyen el núcleo, son el núcleo de las oraciones de infinitivo,
Y como les expliqué ya, las oraciones de infinitivo son siempre oraciones subordinadas sustantivas. Total que yo sé que la oración cuyo núcleo es lui está subordinada a la oración cuyo verbo es que le use. Finalmente deben saber ustedes lo siguiente. En griego antiguo es normal que el verbo que lego tenga por complemento directo una oración de infinitivo. Que lego significa ordenar, y aquello que se ordena suele ser oración de infinitivo. Esta oración de infinitivo tiene como sujeto ton estrategón. Esperen. El sujeto de esta oración de infinitivo es el primer acusativo, ton estrategón. Y la oración de infinitivo tiene como complemento directo tus antropos. Les dije en la introducción lo siguiente. En griego antiguo las oraciones de infinitivo admiten sujeto distinto al sujeto de la oración principal, y cuando eso pasa se expresa en acusativo. No hay duda, esto que estoy poniendo entre paréntesis es una oración de infinitivo. Bueno, en paréntesis quedó como feo, pero la idea era... Bueno, ahí se entiende que es un paréntesis. Esto es una oración de infinitivo, y en griego antiguo las oraciones de infinitivo pueden tener su sujeto en acusativo, que vendría siendo este, y pueden tener complemento directo, que vendría siendo tus antropos. Las oraciones de infinitivo en griego y en latín pueden ir acompañadas de dos acusativos. Debemos asumir, es como la tendencia, que el primero de los acusativos es el sujeto de la oración de infinitivo y el segundo acusativo es, de hecho, su complemento directo. Si me permiten traducir inicialmente esto como Tarzán, la idea sería así. Alguien, no sabemos quién, un él o un ella, ordenará. ¿Y qué es lo que ordenará? El general liberar a los hombres. Dicho como Tarzán. Dicho como hablante de español, sin embargo, para hablar como hablante de español real, debo, sin embargo, entender esto. En español no podemos usar oración de infinitivo si el sujeto de ese infinitivo es distinto al sujeto de la oración principal. Cuando es así, cuando el sujeto de la oración subordinada es distinto al sujeto de la oración principal, en español estamos obligados a introducir oración sustantiva de qué. Y es por ello que en español traduciremos correctamente esto así. Ordenará que el general libere a los soldados. La traducción de Camila es así. Ordenará al general desatar a los hombres. Y esto, Camila, en realidad está mal. Y es que en español te quedó que este al general es complemento indirecto. En español esto sería complemento indirecto. Y vamos a poner complemento indirecto así. Así, la oración es correcta en español. Ordenará al general desatar o liberar a los hombres. El texto en español está bien. El cuento es que no refleja la sintaxis del texto griego, porque en griego antiguo este ton estrategón no es complemento indirecto, sino que es el sujeto de la oración de infinitivo. La traducción más correcta no es ordenará al general desatar a los hombres, sino ordenará que el general libere o desate a los hombres. Esto se podría expresar en griego antiguo, pero habría que poner ton estrategón en dativo, porque en dativo expresamos el complemento indirecto. Espero que les haya quedado claro esto. Yo me fijé ya en los ejercicios de todos y todos lo hicieron así, todos se equivocaron. Espero que ahora, después de mi explicación, la cosa les haya quedado más clara. El siguiente ejercicio de Andrés. Miren, Andrés también hizo esto de al general. El quinto ejercicio es tus sumacus egagen estus bárbaros, y lo tradujo como así. Condujo a los aliados hacia los bárbaros. Está muy bien, está perfecto, Andrés. El siguiente de Julián. El 6. Kyros epibuleuse toia del poi. Aquí viene algo interesante. El verbo epibulego significa conspirar. Es un verbo compuesto con la... Bueno, lo explico acá. Existe este verbo en griego antiguo. Bulego es un verbo que existe y significa planear, hacer un plan. En griego antiguo, a partir de cualquier raíz verbal a la que se le prefija una preposición, se puede derivar, se puede de hecho componer un nuevo verbo. Creo que lo puedo explicar mejor. En griego antiguo es muy frecuente que mediante el uso de preposiciones como preverbios se compongan nuevos verbos en los que el significado se obtiene de combinar el significado de la preposición y el significado del verbo. Como si en español pudiéramos decir cosas como esto. Para es una preposición en español, o la preposición con.
y en español es un verbo normal pensar. En griego antiguo se forma un nuevo verbo así. Yo sé que en español no es tan simple, porque en español lo hacemos sí, pero en latín. Se utilizan preposiciones del latín y raíces en latín y se combinan así y tenemos un verbo. La etimología del español lamentablemente va hasta el latín. En griego antiguo, sin embargo, sí se hace así. Sumando cualquier preposición más cualquier raíz verbal en griego, no en español, se obtiene un nuevo verbo cuyo significado depende del significado de la preposición y el significado del verbo. En griego antiguo existe esta preposición que ustedes ya conocen, la preposición epi, perdón, ya voy a poder. Sumándole a esa preposición el verbo ebulemo, ya voy a poder, obtenemos un nuevo verbo cuyo significado, perdonen que me repita como bobo, depende del significado de la preposición epi y el significado de bulebo. Epi da una idea en griego antiguo muy normal de hostilidad, es decir, da la idea de contra. Entonces epibuleo es hacer un plan contra, conspirar, planear algo contra de alguien. Y lo último interesante que tengo para decir es que este verbo se construye con complemento de régimen. Y voy a explicarles qué es un complemento de régimen. Esta es una nueva función sintáctica. La representamos así, una CR. Por chiste suelo referirme a este como un Cristiano Ronaldo. Un Cristiano Ronaldo es lo siguiente, miren ustedes. Esta es una oración muy simple y es verdad además. El verbo amar es un verbo transitivo y lleva complemento directo. Y esto que estoy poniendo aquí es el complemento directo. Pero ahora piensen, contrasten esto con esta siguiente oración. Todos ustedes que son hablantes de español competente entienden que esta oración no está como bien, no es normal. Y es que el verbo dudar en español no se construye como cualquier otro verbo, sino que tiene un complemento específico. En español el verbo dudar se construye con, la cuestión se escribe así, no dudo de mis hijos. Y a esto lo llamamos un Cristiano Ronaldo o un complemento de régimen. Un complemento de régimen es un complemento específico de ciertos verbos, o mejor, lo puedo decir mejor. Hay ciertos verbos que exigen un complemento especial, y a ese complemento especial exigido por ciertos verbos lo llamamos un Cristiano Ronaldo o un complemento de régimen. No hay una regla general para decirles cuáles son los complementos de régimen. La competencia de un hablante en su lengua implica, entre otras cosas, que conoce qué verbos tienen complementos especiales, es decir, qué verbos tienen complemento de régimen. Ustedes ahora aprendieron uno en griego antiguo, y es que el verbo pibulego, que se construye, que significa conspirar, se construye siempre con dativo. Conspirar contra alguien, y ese alguien se expresa en dativo. Lo estoy intentando poner. El verbo pibulego tiene complemento de régimen en dativo, y eso explica este dativo que tenemos aquí, toya del poi. La traducción que propone Julián es: Ciro conspirará contra su hermano, y lo hizo muy bien. Lo felicito, Julián. Pasemos al siguiente ejercicio de Michael. Dice así: el 7. Todis anthropois tote epemse kyros miston. Y lo tradujo Michael así: entonces Ciro envió un pago a los hombres. Pero no es kyros, se escribe con C, se escribe así, Michael. Es el nombre del protagonista de nuestro libro, nos va a aparecer 1000 veces, Ciro. Existe este nombre también en español. Hay un Ciro Buendía, pero no me acuerdo quién es Ciro Buendía. No sé si es un poeta o un político. No importa. El sujeto de esta oración es kyros, que está en nominativo. El verbo es epemse, que es el verbo pempo en aoristo, tercera del singular. Su complemento directo, que está en acusativo, es miston. Miston significa paga. Y tois anthropois está en dativo porque es el complemento indirecto. Correctamente Michael lo tradujo y tote es un adverbio de tiempo que significa en algún momento. Si tiene acento agudo, significa... Son dos adverbios distintos: tote en aquel tiempo, tote sin acento en algún tiempo. Es un adverbio indefinido, en algún momento. Entonces, o en algún momento, Ciro envió un pago a los hombres. Vuelvo a decirlo, Michael, el ejercicio le quedó muy bien.
Miremos ahora el siguiente, que es, uy, este que casi no se puede leer. Miremos el ejercicio griego, es el número 8. Jo de estrategos tempilaken esque tengeleniken. El verbo de esta oración es esque. Esque es el aoristo tercera del singular del verbo eco. Su sujeto, y lo sé porque está en nominativo, es jo estrategos. Y su complemento directo es tempilakon acompañado por el apósito tengeleniken. Esto es tan sencillo como lo siguiente. Esto es un apósito. Ya les he explicado suficientes cosas nuevas. Prometo que pronto les hablaré de lo que es un apósito y de la sintaxis que está pasando acá. Pero lo que tenemos acá, el plateado es semejante a lo que tenemos acá en este tengeleniken. Tengeleniken está en acusativo singular femenino como pasa con tempilaken. Simplemente lo está especificando. La traducción sería: el general tuvo la guardia, pero no cualquier guardia, sino la griega. El general tuvo la guardia, la griega. Pilaquenes, recuerden, un conjunto de personajes que custodian. Y esto lo tradujo Carlos así. Pero el general no es envió, es detener. Tuvo la guardia helena, es decir, griega. Y esta helena no se escribe en español con H mayúscula, sino con H minúscula, porque es un adjetivo, no es un nombre propio. Es la guardia griega. El general tuvo la guardia griega. Ahora miremos el ejercicio 9. No lo copiaron en griego, miremoslo en griego. Eistopedion atroisei tus helenicus sumacus. Verbo principal atroisei, futuro tercera del singular del verbo atroisto, que significa reunir. El complemento directo es tus helenicus sumacus, todo está en acusativo del plural sin preposición. Y tenemos un cese de lugar en el cual, que es eistopedion. Reunirá a los aliados griegos hacia la llanura. Yo sé que en español no decimos reunir hacia, pero la idea aquí es que los va a juntar y los va a juntar dirigiéndolos hacia un lugar. En español diríamos más bien reunirá a los aliados griegos en la llanura. La traducción que propone Valentina es: este era el ejercicio 9. El plan ordena la alianza. No, esto está súper mal. Valentina, esta vez la tarea te quedó hecha como un poquito mal. Miremos Camila. Él con acento, él reunirá en la llanura los aliados griegos. Y aquí tendríamos una A. Camila, recuerda que cuando el complemento directo es una persona o algo que consumimos como una persona, en español le ponemos una A. Y terminemos el negocio con el ejercicio 10, que noten el 10, nuevamente tenemos oración de infinitivo. Dice así el 10. Kai epitengepiran ton estrategon pempe ekeluse kyrios pilaken. Es una oración real griego y tiene cosas interesantes. Primera cosa, no hay una oración, sino hay dos. Y sé que hay dos oraciones porque tenemos un verbo, el infinitivo, el verbo pempo, y otro verbo, el aoristo tercera del singular del verbo kelego. Ya sé yo, ya saben ustedes, que los infinitivos siempre son oraciones subordinadas o siempre constituyen el núcleo de oraciones subordinadas. También saben ustedes que el verbo kelego suele llevar como complemento directo oración de infinitivo. Y entonces, dicho esto, la sintaxis de esta oración tiene que ser así. Kyrios, dado que está en nominativo, ha de ser el sujeto de keleuse. Y el complemento directo de keleuse es una oración de infinitivo, cuyo infinitivo es pempe. Recuerden ustedes que las oraciones de infinitivo en griego antiguo y en latín pueden ir acompañadas de dos acusativos. El primero será el sujeto y el segundo será el complemento directo. El sujeto de este infinitivo tiene que ser el primer acusativo, que es este, ton estrategón. Claro, aquí ustedes podrían decirme que tengepiran está en acusativo y debo reconocerlo, pero noten que este es un acusativo precedido de preposición. Y como tiene preposición, solamente puede ser un complemento circunstancial. Este epitengepiran solamente puede ser complemento circunstancial. Vamos a anotarlo acá. Este es un CC. Y ahora, aquí veo dos acusativos. Veo en acusativo esto y veo también en acusativo pilaken. Entonces la historia es así. El complemento directo de keleuse es una oración de infinitivo, cuyo sujeto será ton estrategón y cuyo complemento directo será pilaken. Ciro ordenó que el general
enviara la guardia hacia el puente. Esta es así como se entiende esta oración. Veamos lo que hizo María Camila. No, perdón, Camila simplemente. Ciro ordenó, recuerden, que el general enviara la guardia hacia el puente. Camila, esto te quedó mal, pero es porque no conocían ustedes el tema de las oraciones de infinitivo. El tema nuevo es el de los sustantivos masculinos de la primera declinación. Y es que en griego, como pasa en latín, también la primera declinación incluye sustantivos de género masculino. En latín son de género masculino auriga, nauta, poeta. Y ustedes ya aprendieron que en latín estos sustantivos de género masculino se declinan exactamente igual que los femeninos. Eso en latín. En griego, por el contrario, los sustantivos de género masculino de la primera declinación se declinan exactamente igual que los femeninos, salvo en dos casos. Tienen ustedes aquí en la pantalla declinado el sustantivo ikia, que es un sustantivo de la primera declinación de género femenino, y al lado tienen declinado el sustantivo de la primera declinación neanías, que es de género masculino. Este es un masculino de la primera declinación. Y estos dos, oikia y neanías, se declinan exactamente igual, salvo estos dos casos que tienen ustedes en rojo. Y es que los sustantivos de género masculino de la primera declinación se declinan como los femeninos. Miren ustedes el acusativo del singular, el dativo del singular, el nominativo del plural, se declinan exactamente igual que los femeninos, como decía, salvo en estos dos casos. Y es que en nominativo del singular los masculinos terminan en sigma, este no, y en genitivo del singular estos terminan en u, mientras que estos no. Los sustantivos masculinos de la primera declinación se declinan como los femeninos, exactamente igual que los femeninos, salvo en dos casos. Nominativo del singular, caso en el que los masculinos terminan en sigma, y en el genitivo del singular, en el que los masculinos terminan en u. También aprendieron ustedes lo siguiente, y es que los sustantivos femeninos de la primera declinación se declinan como ikia o como come. Todo depende de rie, y es que si antes de esta, si la raíz termina en rie, entonces hacen el singular en alfa, como ikia, y si la raíz no termina en rie, entonces hacen como come. Esto de rie es en los sonidos ro, iota o épsilon. Noten la raíz de oikia, ya voy a decir, la raíz de oikia termina en iota, es decir, uno de los sonidos de rie. Cuando la raíz termina en rie, el singular va en alfa. Si la raíz no termina en rie, el singular va en eta. También ustedes aprendieron que en el plural oikia y come, en el plural oikiai y komai, en el plural son exactamente iguales. Bueno, entonces volvamos a decir la cosa. Hay en griego antiguo sustantivos masculinos de la primera declinación. Estos sustantivos masculinos se declinan ya sea igual que oikia, ya sea igual que come, salvo por el nominativo del singular y el genitivo del singular, como he repetido ya un montón de veces. Se declina como oikia neanías, porque noten, la raíz termina en rie. Se declina como come polites, que la raíz no termina en rie. De nuevo, esta hojita, esto se los adjuntaré esto estará dentro del archivo de las notas de clase, en un link en la descripción del video. La declinación de estos sustantivos masculinos de la primera declinación es entonces algo sencillo, porque se declinan como los sustantivos femeninos que ustedes ya saben declinar. Solo deben recordar que estos sustantivos masculinos se declinan distinto a los femeninos en estos dos casos a los que me he referido ya. Por supuesto que en este punto también es necesario que tengan en cuenta esto. Cuando uno conoce una palabra necesita saber, por supuesto, su categoría léxica, si es un verbo, si es un sustantivo, si es un adjetivo. En el caso de los sustantivos, además, uno necesita saber de qué género gramatical son, si son masculinos, femeninos o neutros. Y además necesita uno saber a qué declinación pertenecen, si pertenecen a la primera declinación, a la segunda declinación o a la tercera declinación que todavía no hemos estudiado. Esta información, la categoría léxica y en el caso de los sustantivos, el género y la declinación, la da el diccionario, solamente que la da mediante una especie de enigma. Cuando el diccionario enuncia un sustantivo, siempre le pone a uno el artículo. Y es que los sustantivos son las únicas palabras del griego antiguo que tienen género gramatical. Es decir, son masculinas, femeninas o neutras. Esto del género gramatical se lo indica a uno el diccionario poniéndole el artículo. Si el artículo es jo, es porque el sustantivo es masculino. Si el artículo es ge, es porque es femenino. Y si el artículo es to, es porque es neutro. Pero al mismo tiempo les están diciendo que estas palabras son sustantivos, porque solamente los sustantivos tienen género gramatical.
Cuando el diccionario les pone el artículo, les está indicando en realidad dos cosas. Les está indicando que esta palabra es un sustantivo y les está indicando que este es un sustantivo de uno de estos tres géneros gramaticales. Además, el diccionario les está indicando a qué declinación pertenecen las palabras de esta forma que les estoy poniendo el azul. Y ahora lo voy a intentar explicar. Y es que si una palabra forma su nominativo el singular en a, como IKEA, y su genitivo el singular es en as, esta palabra pertenece a la primera declinación. Si una palabra termina en os en el nominativo el singular y su genitivo es en u, esta palabra pertenece a la segunda declinación. Si una palabra termina en on y su genitivo es en u y su artículo es to, esta palabra pertenece también a la segunda declinación y es de género neutro. Así, este es el enigma que nos pone el diccionario. Los sustantivos masculinos, voy a ponerles aquí, de la primera declinación se enuncian así. El diccionario o el vocabulario del libro les estará indicando que es un sustantivo masculino de la primera declinación de esta forma. Como les pone el artículo, les está indicando esta palabra es un sustantivo y de hecho es de género masculino, digo por el artículo. Pero además, si su nominativo del singular termina en as y su genitivo en u, o su nominativo del singular termina en es y su genitivo en u, les está indicando esta palabra es un sustantivo de la primera declinación, por supuesto, masculino de la primera declinación. De esta forma les está dando esta información el diccionario. Los diccionarios podrían hacerlo más simple, podrían indicarle a uno, este es un sustantivo masculino de la primera declinación. Podrían indicarle las cosas a uno así, pero es una tradición que no se hace de esta forma, sino se hace mediante este pequeño enigma que les intenté explicar hace un momento. El tema es, pues, los sustantivos masculinos de la primera declinación. Les pondré esta tablita que están viendo en mi pantalla de computador en un link, como ya dije en la descripción del video. Este tema no es difícil y sin embargo me consta como profesor y con la experiencia que tengo como profesor que suele ser un quebradero de cabeza para los estudiantes. Yo no entiendo bien por qué. Los sustantivos masculinos de la primera declinación se declinan exactamente igual que los femeninos, salvo por el nominativo del singular y el genitivo del singular, el caso en el cual estas palabras lo hacen como ya les expliqué. Uno sabrá, o ustedes podrán saber al consultar el diccionario, cuándo una palabra es un sustantivo masculino en la primera declinación, porque se enuncian de esta forma, como también ya expliqué. Y ahora, para terminar la introducción de este tema nuevo, quiero mostrarles algo que hice para ustedes. Escribí un pequeño programa, un programa muy simple, es este, que están viendo acá. No es más el programa, es esto. Que lo que hace es que busca en todo el vocabulario del griego antiguo y señala cuáles son los sustantivos masculinos de la primera declinación. Voy a correrlo. Tiene que consultar todas las palabras del griego antiguo, entonces se demora un tris, pero tampoco demasiado. Ya va a poder, ya va a terminar. Ahí está. Creó una lista con todos los sustantivos masculinos de la primera declinación. Y lo diré así. Hay 2.384 sustantivos masculinos de la primera declinación. De estos 2.384, muchos son poco usados. Solo unos pocos se usan mucho. Podrían ustedes asumir que son unos 100 o 200. De cualquier manera, el tema nuevo incluye una cantidad de vocabulario importante. Son hartos los sustantivos masculinos de la primera declinación. Mi programa también les indica lo siguiente, y es que hay en griego antiguo, ¿cuánto es esto? 113.941 palabras distintas. El léxico de todo el griego es 113.941 palabras. Es un léxico de una cantidad semejante a la del español. Para redactarlo bien, el léxico del español tiene una longitud semejante a la del léxico del griego antiguo. Griego y español son lenguas que tienen un léxico, una cantidad de léxico como parecida. Los hablantes de español, el español tiene, como dije, algo así como 100.000 palabras también, un poquito más de 100.000, como pasa con el griego. Un hablante competente del español, como yo, como ustedes, domina de esas 100.000 palabras algo así, me imagino como unas 60.000. Los hablantes no conocemos todas las palabras de nuestra lengua. En griego pasaba igual. De ese conjunto de estas 113.000 palabras, 2.384 son sustantivos masculinos de la primera declinación.
Si ustedes aprenden bien este tema, podrán declinar y reconocer 2.384 palabras del griego antiguo. Esta lista la voy a copiar, miren, lo voy a copiar ahora mismo. Ahí está. Y esta hojita también se las adjuntaré en un link en la descripción de este video. Aquí tienen ustedes todos los sustantivos masculinos de la primera declinación del griego antiguo. Dentro de esta lista están los normales, como neanías, que significa joven, o polites, que significa ciudadano, y un montón más de palabras muy frecuentes. Poietes es como se dice en griego antiguo poeta, y se declina tal cual como polites. Así hay una serie de sustantivos masculinos de la primera declinación de uso muy frecuente, pero también hay un montón más. Ptiotes, prastes, piles. Si buscan en el diccionario les aparecerá lo que significa cada uno de estos sustantivos. Este es el tema nuevo. Mil gracias. Veamos la traducción de las oraciones de inglés a griego y terminamos el trabajo de esta vez. La primera era: los bárbaros enviaron al hombre. Y dice Camila: hoi bárbaro epemsan ton anthropon. Y esto estaría bien. Hoi tiene espíritu áspero aquí, bárbaro tiene acento agudo sobre la alfa, epemsan tiene espíritu suave de acento agudo, y anthropon tiene espíritu suave y acento agudo. Hoi bárbaro epemsan ton anthropon. Ese está bien. Miremos ahora a Andrés. Él no está en español ni en inglés. Vamos a ver si la entendemos en griego. Dice así: tote egagon hoi strategoi hippus. El ejercicio está perfecto. El verbo es egagon, que es el aoristo tercera del plural del verbo ago. Este egagon, sin embargo, no tiene acento circunflejo, sino acento agudo, por algo que yo sé que no les he terminado de explicar del todo. Egagon tiene no circunflejo, sino acento agudo. No se los voy a explicar hoy por qué. El sujeto es hoi strategoi y el complemento directo es hippus. Los generales enviaron los caballos y tote. En tal momento, los generales enviaron los caballos. Y veamos si era eso lo que les pedía. Sí, era eso. Está muy bien. Lo felicito, Andrés. Veamos el siguiente, Julián. Él lo puso en griego, en español, pero no lo voy a mirar en español. Veámoslo solo en griego. Dice así: agaton oinon kyros pemsei toi strategoi. Y parece una oración interrogativa. Verbo principal, pemsei. Futuro tercera del singular del verbo pempo. Su sujeto es kyros, su complemento directo es agaton oinon, y el complemento indirecto es toi strategoi. El complemento indirecto es toi strategoi. Esto, Julián, está perfecto. Se apagó ahora la cámara, quedamos solo con esto. Esto será: Ciro enviará buen vino al general, y es una oración interrogativa. Ciro enviará buen vino al general, y veamos si era esto lo que tenía que decir. Ciro enviará buen vino al general, súper. Y en inglés, a ver si lo hizo bien. ¿Sí? Está perfecto. Lo felicito, Julián, le quedó muy bien. Ahora veamos el de Michael, el 4, y ya casi terminamos. No lo miremos todavía en español. Dice así: u epibuleuso tu sumacus. Michael aquí no tuvo en cuenta lo de complemento de régimen, pero es que todavía no lo podía saber. No se dice tus sumacos, sino tois sumacois. El verbo epibuleuo se construye con complemento de régimen en dativo. Y entonces entiendo que la idea sería: no conspiraré contra los aliados. Recuerde, Michael, esto hay que ponerlo en dativo porque el verbo epibuleuo se construye con complemento de régimen en dativo. Y veamos. Ajá. El verbo te quedó aquí conjugado, Michael, en primera persona del singular. Y lo querías en tercera. Total que no es epibuleuso, sino epibuleusei. Y se pone, lo voy a escribir aquí, Michael, porque hay varios errores. Vamos a ver. Sería así. Estoy escribiendo en español. Uc epibuleu sei tois sumacois. Así sería el ejercicio, Michael. Lo vamos a poner por acá. El verbo lo puse en tercera del singular. Como la preposición u está seguida por vocal, le ponemos la capa para que no se fundan las vocales. Uc epibuleu sei tois sumacois en dativo por aquello del complemento de régimen. Y ya para terminar, la de Carlos es que no se ve nada. Bueno, aquí se ve un poco mejor. En esta de Carlos el error es obvio. Aquí hay una oración de infinitivo y ustedes todavía no sabían bien lo de los infinitivos.
Voy a hacerla yo en griego antiguo. Pues escribamos. La idea es esta. Ordenará que el general persiga al enemigo. Que leusei ton strategon diokein tus, ya voy a poner, y les explico, tus polemius. Ahí está. Y volvamos más pequeña esta letra. Y pongámosle negrito porque no hay necesidad de poner todo en rojo. Ahí está. La oración en griego antiguo sería así. Opa, a ver dónde tenemos un espacio blanco aquí. El verbo principal es keleusei, que es futuro tercero del singular del verbo kelego. Su sujeto no está expreso. Y el complemento directo es una oración de infinitivo que empieza aquí y termina acá. Esta oración de infinitivo tiene como núcleo el infinitivo dioken, que es el infinitivo del verbo dioko, que significa perseguir. El sujeto de la oración de infinitivo es ton strategon, que está en acusativo porque el sujeto de las oraciones de infinitivo se pone en acusativo cuando es distinto al sujeto de la oración principal. Y el complemento directo es tus polemius. En griego antiguo no se... noten que en español decimos el enemigo para referirnos a un plural. Podemos decir, por ejemplo, que el enemigo de Colombia es la corrupción, o que el enemigo de que los norteamericanos son los enemigos, o son el enemigo de Cuba. El griego antiguo no utiliza la palabra enemigo en singular para referirse a un plural. Si se refiere a un conjunto de personas, el griego antiguo utiliza siempre el adjetivo polemios en plural. No sé si fui suficientemente claro. Esto estaría bien en griego. Yo acepto que en inglés pareciera que este fuera complemento indirecto. La verdad es que también podríamos decirlo así. Que leusei toi strategoi diokein tus. La verdad es que uno puede traducir esto del inglés de cualquiera de estas dos formas. En la segunda de las opciones, toi strategoi está en dativo. Esto está en dativo con su artículo porque funciona como complemento indirecto del verbo keleusei. Y lo que funciona como complemento directo de keleusei sería la oración de infinitivo que no tendría su sujeto expreso en acusativo. Ambas son posibles en griego antiguo. La sintaxis es distinta y el significado es bastante parecido. La primera sería traducida al español como ordenará que el general persiga a los enemigos, y la segunda sería ordenará al general perseguir a los enemigos. Evalúen ustedes qué diferencia semántica hay entre una y otra. Terminemos entonces el video de esta vez hablando de la tarea de la próxima clase. Deben hacer toda la lección 11, undécima. Está la parte teórica de los sustantivos masculinos de la primera declinación, a lo que ya me referí. Tienen ustedes un pequeño vocabulario, por favor mírenlo, quizás me refiero a este vocabulario en la próxima clase. Y tienen unos ejercicios de oraciones en griego que deben hacer y unas oraciones de inglés que deben traducir al griego antiguo. No siendo más, me despido con un abrazo para ustedes, para todos ustedes. Eroste. Hasta luego.